y ya nos vamos a poner serios, tengo que hacer el esfuerzo de poner tensión, la política, la violencia, el tema de la salud y distensión. Estamos con Javier Velázquez Quequén, que ha sido presidente del Congreso y que sabe de estas relaciones entre Congreso y Ejecutivo, la ley de presupuesto y tal. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. A ver, vamos por partes. ¿Cuál ha sido la labor de obstrucción de este Congreso para con el tema de salud del gobierno de PPK y del gobierno de Vizcarra? Aunque ellos aluden que es un solo gobierno para la cuestión de confianza, ¿no? O sea, es decir, si me deniegan la confianza, en un solo gobierno han censurado 2 gabinetes, ¿no es cierto? Para eso sí sirve para hacer al Congreso. Pero cuando les hablas de la incapacidad absoluta de gestionar, dicen en el gobierno pasado. 1000 y pico, 1800 muertos, peruanos muertos, y de salud agoniza. ¿Cuál es la responsabilidad de la Comisión de Salud del Congreso para con esto? Mira, primero, es un artificio montado por el gobierno para tapar justamente esto. No solamente el tema de la salud, el tema de la economía, el tema de la inseguridad ciudadana, el tema del abandono del norte, el tema de la pérdida de autoridad en el sur del país. Un gobernador regional maneja el sur del país. Es bravo para enfrentar al Congreso, porque ese tipo de autocracias que se van gestando bajo este mecanismo de tratar de desprestigiar a una institución como el Parlamento. Pero te diré lo siguiente. Hace algunos días, en un diario que es muy reconocido en el país, ha habido un señor Iván Alonso que ha escrito un artículo muy claro. En el gobierno del PPK, este Congreso le dio facultades delegadas y dictaron más de 100 decretos legislativos. Solamente se observaron 2 o 3. Pero en el gobierno de Vizcarra se le dieron facultades delegadas y dictaron 213 decretos legislativos. Si tú sumas los 330 decretos legislativos, es los decretos legislativos del gobierno de Humala, de Alan García. ¿Y dónde está la obstrucción? En materia tributaria. En materia tributaria, cuando ha querido bajar la base imponible el gobierno para recaudar más a través de los independientes, el que se opuso a esa reforma tributaria no fue el Congreso, sino el primer ministro César Villanueva. Pero me quisiera centrar primero en el tema de salud porque vamos a terminar en tu tierra, Lambayeque. Puntualmente, en el tema de salud. Primero vino la ministra Salas. Recordemos que la ministra Salas, la primera ministra de salud de PPK, lo primero que hizo es pechar al cardenal. sí, pues. Voy a repartir la píldora el día siguiente. Y esa era su gran política. Como si eso fuera primordial. Cuando, Javier, tú has sido premier y eres lambayecano, lo primero que te tiene que importar a ti como peruano es el niño no nacido, el niño nacido, la mamá que está dando de lactar, el niño que está lactando. Elemental. El más indefenso. Y después, las emergencias y las urgencias por si tú te enfermas, si se enferma tu señora. Y por último, si se enferma tu mamá y tu papá, una buena atención en emergencia y urgencia para los viejitos. Tienen 3 años. Así es. 400 decretos. Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Cuál es la obstrucción del Parlamento, del Congreso, para que el gobierno, cualquiera que sea, cumpla con una de sus funciones primordiales, que es la salud? Así es. Y ahí han concurrido 2 factores, hasta 3 te diría. Primero, que para este gobierno, del señor Vizcarra, la reforma política, tú ves a los ministros, la ministra de Salud, los ministros hablando del adelanto de elecciones. ¿Por qué? Porque cubren estos hechos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Nosotros desde el inicio del gobierno, en la reunión que tuvimos con PPK cuando recién asumió, yo le dije, presidente, lo que hay que hacer es restablecer para el gobierno nacional la Rectoría de Educación y de Salud. Y eso se logró recién en diciembre del año pasado con la ley que le dio la Rectoría del Ministerio de Salud. Pero concurrentemente a este factor, hay otra que la ha expresado el exministro de Salud, Óscar Ugarte, que fue nuestro ministro de Salud, en el sentido que este gobierno ha cerrado la Dirección Nacional de Infraestructura. O sea, la ministra no sabe, a pesar que han recuperado la rectoría hasta ahora, primero no lo ha reglamentado, y segundo, ella no sabe qué es lo que está pasando en los hospitales. Fíjate, y yo le he estado pidiendo una cita, porque 2 días antes tomé conocimiento de Chiclayo por semana de representación, recibí al director regional y al equipo médico,
Y el Hospital Regional de Chiclayo, que nos costó casi 500 millones de soles, que le dimos la plata a Yehude Simón para que hiciera el hospital regional, un hospital de alta complejidad. Cuando Yehude era el presidente regional. Y después ha sido premier del gobierno de Alan García. Inclusive los últimos 100 millones le dimos a Humberto Acuña, ni siquiera un gobernador aprista, para que equiparan el hospital. ¿Sabes cuál es la estadística? Y por eso he estado buscando hablar con la ministra. El 90% de los equipos están parados en el hospital regional. Pero lo más grave, y este es un tema de gestión, lo más grave es que no se sabe qué tipo de equipamiento está todavía con la garantía de los que han puesto el equipo y cuáles ya no están con garantía para que el Estado los pueda asumir. O sea, no hay un diagnóstico, de verdad. O sea, no saben dónde están parados. De verdad, no hay un diagnóstico. Pero te digo además, en Lambayeque, y esto las cosas hay que ponerlas en orden, ¿qué ha pasado en Lambayeque? El gobernador regional con su consejo regional está lo mismo que Vizcarra con el Congreso. O sea, le ha quitado todos los equipos de administración a los consejeros regionales para que no hagan control político. A tu paisano Lozano, que creo que es el presidente, y yo lo escuchaba ayer. Lo estaban entrevistando en una radio, había un busto parlante al frente de él, ¿no? Entonces, decía, su problema era 5 incubadoras. Es más, va a liberar presupuesto de 3 millones de soles para comprar, calculo otras cosas más. En el supuesto que ese es el problema, él es gobernador regional de enero. Así es. Tiene 8 meses. Discúlpame, lo elemental es cuando tú te sientas, si tú fueras mañana gobernador regional, que de repente termina siendo, porque ya no vas a poder ser parlamentario, lo primero que haces en el sector salud es el no nacido y el nacido. Eso es elemental. Entonces, si te dicen que faltan 5 pinches incubadoras, es tu trabajo el que estén. Y al final de cuentas, si te meten preso por comprar las incubadoras, ya pues se diría el acabose en este país. Pero te quiero decir algo con relación a Lambayeque. El año pasado me interesé mucho en que este hospital regional tenía presupuesto, porque es una unidad ejecutora, tiene autonomía para gastar. Puede comprar. Pues. Ya, entonces, cuando se creó la unidad ejecutora, se crearon plazas para médicos especialistas que no hay en el interior del país. No hay en Lima, con mayor razón no hay en el interior del país. Y habían 65 plazas que estaban presupuestadas. Se ha venido utilizando esa plata para cualquier cosa, menos para contratar médicos especializados. Entonces, el año pasado hablé con Mercedes Arauz en el Congreso y hablamos con el presidente de la Comisión y el ministro, el actual Oliva, y lograron perfeccionar una norma que autorizaba al gobierno regional a convocar ese concurso. Desde enero, está la autorización en la ley de presupuesto para convocar a concurso a los 65 médicos y no se hace. La plata la están utilizando para cualquier cosa menos para eso. Yo le he mandado 2 o 3 cartas al gobernador regional. ¿Por qué no convoca concurso público para cubrir esas plazas? O sea, el déficit, siendo grave lo que se está viendo ahora, el tema de las incubadoras, el déficit en el sector salud es de verdad. Pero a ver, faltan 16.000 profesionales, entre ellos 300, 400 neonatólogos y tal. 16.000 profesionales. ¿Pero por qué faltan? Porque no hay médicos, no hay enfermeras, no hay, pero todos se van al sector privado de salud que han invertido. Han invertido el Grupo Romero, el Grupo Rodríguez Pastor, el Grupo Brescia, hay más hospitales y clínicas privadas. Entonces, para que alguien vaya al Perú profundo, le tienes que pagar, y eso es presupuesto, que también lo tienen. Porque una de las cosas que decía tu paisano Lozano el día de ayer, cuando hablaba con este busto parlante, decía es que la plata que tengo, así, no es para comprar incubadoras, es para gasto corriente. Le hace sueldo, pues, luz, agua. Entonces, ni Chana ni Juana. Mire, el caso nomás del CIS. El CIS, el presidente demagógicamente el 28 de julio anunció que el CIS iba a ser verdaderamente universal para todos. Cuando casi el 30-35% de esta plata del CIS se utiliza para gasto corriente en las regiones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No hay una información centralizada para atender los hospitales, especialmente de alta complejidad, en el país. Te lo digo de verdad, no hay. El sector salud, ¿cuánto se ha hecho por recuperar la rectoría? Y la verdad que... Explícale a la gente cuál es la rectoría. O sea, ¿qué implica eso? Explícale porque la gente no sabe. Así muy sencillo. Cuando precipitamos la entrega de las competencias a los gobiernos regionales, le dimos todas, y no se precisó que hasta las competencias normativas también las hacían los gobiernos regionales. Eso pasó, me acuerdo, cuando Hernán Garrido en una madrugada fue como ministro de Salud a fiscalizar un hospital en Anca, este señor Álvarez. Ajá. Este señor Álvarez agarró, lo votó, le dijo porque tenía autonomía. Ajá. Entonces, nadie se podía meter en la política de salud en las regiones antes de la ley que hemos dado en diciembre, porque había ese esquema confuso.
Entonces, ahí lo que había que hacer es recuperar la rectoría. Tú no le puedes dejar el programa de vacunación, por ejemplo, en Puno, a este sujeto Fuentes, que utilizó la plata para otra cosa menos para la vacunación. Entonces, hay programas que son de carácter nacional y los tiene que tener el Ministerio de Salud. Por eso le dimos una ley en diciembre. Han pasado 8 meses y todavía no se reglamenta. El Perú real es el Perú de la seguridad ciudadana. Tampoco es prioridad de este gobierno. Estamos en un caso muy particular. Antes con Basombrío, que era un tipo que no sabía dónde estaba parado, salía en televisión todos los días. Ellos no pueden alegar que el Congreso obstruyó la labor de Basombrío. Tanto no lo obstruía que Basombrío salía todos los días diciendo que hacía operativo, ¿cierto? Ahora tenemos una persona que es experta en el tema de seguridad, que es el señor Morán. El señor Morán es ministro del Interior en todo el Perú, salvo en Apurímac, salvo en Arequipa, salvo en Moquegua, salvo en Puno. Oye, estamos hablando de casi todo el sur del Perú. Entonces, es un fracaso la política de seguridad ciudadana de este gobierno. Sea juntos o separados, el de PPK y Vizcarra son gobierno. ¿Cuál es la culpa del Congreso en lo que a la seguridad se refiere? ¿Cuál ha sido la obstrucción que ustedes, los malditos afrofujimoristas, le han hecho a la seguridad del Perú? Mira, te digo lo siguiente, dos hechos simbólicos. Nosotros nos opusimos a la interpelación al ministro Basombrío, porque él dimensionó el tema de las recompensas y consideramos que era una política de Estado que había que apoyarla más que ponerla en cuestión, y él lo sabe, nosotros nos opusimos. Y en el caso del actual ministro del Interior, siendo ministro Jorge Castillo, presidente de la Comisión de Defensa, se ha sacado una norma importante para proteger a los policías frente a las agresiones ilícitas de las que son objeto en defensa de la seguridad de nosotros. Entonces, aquí lo que falta es, de verdad, una estrategia contra la seguridad, contra el crimen callejero, y todo ahora se ha orientado, no digo que está mal, pero sino todo el esfuerzo está hasta el crimen organizado, ¿no? Y se está utilizando parte de eso para hacer persecución política. Entonces, acá lo que se ha descuidado es la señora que está en la esquina con su teléfono, con su cartera y le meten... Te matan por una cartera. Eso no tiene prioridad en el gobierno. Mira, tú ves a los ministros, hasta el ministro del Interior, hablando de adelanto de elecciones, de la inmunidad. A mí me llamó la atención. No hay liderazgo en el gobierno. No hay liderazgo. El día viernes salieron con el tema de la palabrita que les dijo Aguiar que digan fue desprendimiento. Y salió a hablar del desprendimiento del presidente Zulema Thomas y del desprendimiento del presidente Carlos Morán. Carlos Morán es un policía que nunca en su vida ha hecho política. Ha metido la cana a Abimael, ha metido la cana a Artemio, es especialista en interceptaciones, seguimiento, vigilancia, inteligencia operativa. Pero nunca en su vida, yo nunca lo había escuchado a él hablar de política. Porque no le nace, porque no lo conoce, porque nunca le importó. Nunca. Y la señora Thomas de lo mismo. Reitero, ¿qué pasa con la seguridad ciudadana que no es prioridad para Salvador del Solar? Habla del Plan Nacional de Competitividad, del presupuesto. ¿Acaso no hay plata para que las comisarías tengan un teléfono? ¿No hay plata para comprar equipos de comunicación para los patrulleros? Seguimos en el tema de no tenemos patrulleros y comisarías. Por eso es que hoy día todo se trata de ocultar en función del famoso adelanto de elecciones como si eso fuera la solución. Acá el problema es lo siguiente, que el gobierno diga cuántos proyectos de ley que tienen que ver en favor de la seguridad ciudadana están estancados en el Congreso. Elías Rodríguez está priorizando los proyectos de ley... Que es el presidente de la Comisión de Seguridad. Que diga el ministro de Economía, tanto el actual como el anterior, han expresado en el propio Congreso de que le hemos dado todas las facilidades para que ellos puedan desarrollar la política económica. Lo que pasa es que, Fili, este gobierno, la mayoría de peruanos votó por PPK, por Keiko y por otros, porque respaldaban este modelo con todas las imperfecciones que tiene. Seguro. Pero vemos un gobierno entregado a la izquierda. Por eso tú ves que el Frente Amplio y el Nuevo Perú hoy día son la verdadera bancada del gobierno de la izquierda. Ayer, digamos las cosas. No quiero adelantarme eso. Ayer han tratado de salvar a Salaverria. Terrible. Saca tu línea. Pero en fin, son 8:49. Sigamos en este tema. Hay cosas que yo, en fin, yo entiendo la danza política, hay un montón de cosas que yo no concuerdo. Yo no estoy de acuerdo en que exista siquiera el Acuerdo Nacional, que es una institución que termina siendo de alguna manera vinculante, pero esa de alguna manera me parece ilegal, porque el Acuerdo Nacional
llevado por el hombre más brillante del Perú, por quien tú quieras, es a la hora en un foro de un montón de mentes brillantes, de un montón de temas que en teoría tiene una orquestación legal de ser algo así como un congreso paralelo, ¿correcto? Ese es el acuerdo nacional. Y parte de lo que tenía que hacer el acuerdo nacional, me lo acuerdo, pero yo hasta lo hablé con Alan García, y me decía, Sambo, no eres así, me decía. Es que lo importante del acuerdo nacional es el plan bicentenario. Y decía, el plan bicentenario, la visión del siglo XXI. Bueno, ya nadie habla del acuerdo nacional. Ha habido comisiones notables de Wagner, que es un señor que es tan notable en lo que ustedes quieran que sea, pero él no es ni procesalista, ni constitucionalista, ni siquiera es abogado, es diplomático. Esa comisión de notables nos llevó a esta desgracia que va a terminar siendo el referéndum, y que ya la gente no se la acuerda. Después viene la comisión Tuesta, una comisión de notables que ha propuesto una serie de reformas electorales que no van a llevarse a cabo si se adelantan las elecciones. A mí no me gustan las cuestiones notables, para eso está el Congreso. Y el Congreso tiene su comisión de Constitución, y ahora me callo, para ver este tema del adelanto de elecciones. Pero sin embargo convocan a 30 notables, ustedes que son 19. A ver, explícame, hermano, si cada uno habla una hora, vamos a tirarnos 2 meses en el debate. Quiero precisar. Esta es la vocación democrática de Rosa Bartra, pero te digo, las comisiones de Constitución siempre han tenido especialistas a los cuales consultarles. Ellos no van a ir al debate del adelanto de elecciones. Mira, te digo, lo que hemos acordado, siempre hay una comisión consultiva que le consulta temas que llegan a la comisión. Lo que se ha acordado, para que quede muy en claro, lo que se ha acordado es, por ejemplo, que se van a invitar a 2, 3 especialistas que defienden el adelanto de elecciones, y se va a invitar a otro tanto igual que sostienen que es inconstitucional, nada más. Y la verdad yo tengo mi discrepancia con el ritmo que se le está dando a este proyecto. ¿Muy lento? Yo creo que debemos pronunciarnos. Ese proyecto hay que rechazarlo, hay que mandarlo al archivo, es un artificio. Claro. ¿Cómo el Parlamento se va a autodisolver? Que lo disuelva el señor Vizcarra. Te voy a poner de mal humor. Que tenga la valentía de disolverlo. Dicho sea de paso, lo hemos tratado bien, ni bien ha venido, le hemos ofrecido café, sanguchito, todo, y como buen aprista cree que se lo va a cobrar, pero te voy a poner de mal humor, pues. Estos señores, así vayan de apuchos, juntos o separados, no van a estar contigo, que eres un buen tipo, que eres chiclayano, que eres amable, no. Van a estar con tu chochera Johnny Lescano. Van a estar con tu pata, tu adú, Gino Costa. Van a estar al frente con tu adú, Marisa Glave, y con tu chochera, el cura Arana. Entonces, estos señores, los que estén en contra, los pocos que vayan, van a entrar en el ida y vuelta. Entonces, por puro sentido común, si tú llevas a alguien al Parlamento es para dejarlo hablar. Entonces, y este es parte del tema de las reformas. Esto va a ser el cuento de nunca acabar. O sea, mínimo te vas a gastar en escuchar a los notables, en escuchar los informes, en leerlos. Por mucho que sea Javier sesión permanente, te vas a gastar mínimo un mes, porque además es un cambio constitucional. Tú no cambias la estructura de tu sala, de tu comedor, sin que tu señora y tus hijos te allanen. Así, claro. Entonces, esto de acá, la verdad es que va a ser una danza interminable, hermano. Que la Comisión de Venecia, que... es una comisión consultiva. La comisión le hace una consulta y la dan por escrito, por no solamente el tema del adelanto de elecciones, sino por toda la agenda de la comisión. Lo que hemos acordado ayer complementariamente a esto es que en el tema de adelanto de elecciones, y yo tengo mi posición, a mí no me la van a hacer cambiar. Yo tengo mi posición. Yo lo que he invitado a Cateriano, hermano, acá. Cateriano está con psicólogo, me han dicho ayer, porque hay 30 especialistas y no está él. Acá hay varios que ya han adelantado opinión. El señor Landa ha adelantado opinión, Álvarez adelantó, un montón de otros, Antalya ha adelantado opinión, y falta Huevo Duro en sus 2 versiones, porque está el Tú y está Percy Medina. Tenemos Tapia, el hiperizquierdista, Carlos Tapia, y tenemos Tapia, el hiperderechista. O sea, ¿qué tanto notable? ¿Para qué es el Parlamento? Así es, exactamente. Pero esto no es culpa de Rosa Bartra, te lo digo de verdad. Este es un tema de una costumbre que hay en la Comisión de Constitución de tener siempre un staff de gente que voluntariamente se le consultas temas, pero no es que, te vuelvo a repetir, no van a ir ellos a la comisión.
Los que van a ir a hablar del tema del adelanto de elecciones son otras personas que no van a ser más de 2 o 3. De verdad que a mí no me van a cambiar la posición. Nosotros ya tenemos una posición institucional. Nosotros creemos que lo que está planteando el Ejecutivo es el distractivo para que nosotros nos autodisolvamos, porque ellos no nos pueden disolver. Claro. Entonces, ustedes recorten el mandato porque... No, pero es que espérate, el señor Landa, entre las cosas que ha dicho, que a mí, con el respeto, el señor Landa es abogado, yo ni abogado soy. Pero yo quiero utilizar el puro sentido común, como ayer hablaba con Eduardo Quispe, mi productor en Combate. Dice, olvídate que tú no seas constitucionalista y abogado. El presidente cualquiera agarra y dice, vamos a comenzar a ejecutar el presupuesto. Hay plata como nunca en la historia, ¿no es cierto? Entonces viene el presupuesto, el presidente quien sea. Sale el presidente Chibolín. No te rías. Chibolín. Chibolín debe tener mayor capacidad y experiencia ejecutiva que Salvador del Solar, porque Chibolín trabaja y produce su programa. No hay que burlarse de Chibolín. No. Ha salido un payaso en Europa, yo lo respeto. por si acaso. O sea, a mí no me vengan, no hay que burlarse. Y yo lo conozco, Andrés es mosca. Viene Andrés presidente y se convoca a 8 patitas y le dice, ¿sabes qué? Me vas a comenzar a ejecutar. ¿Ya? Te pone a ti de ministro de Salud. Tanto que hablas, ¿verdad? ¿Qué? Ponte ministro de Salud. Tanto que hablas tú al fujimorista tal. Y se hace un gabinete pluripartidario y comienza a ejecutar obra pública que te vuelve loco. Ramsés es el pata. Se pasa 2 años ejecutando. Agarra presupuesto público y le da billete al Grupo El Comercio, al Grupo La República, al Grupo RPP. Se reparte plata como cancha. Contrata en asesorías y consultorías a ONGs, a opinolos, a abogados, contrata a las encuestas, lo asesora, Ipsos, Al segundo año, el pata dice, miren, yo pude, soy un capo. ¿Qué capo eres? La gente me pide que me quede 3 años más. Claro, por supuesto. ¿Tú crees que eso no lo puede hacer un tipo populista con la plata que hay? Por supuesto. Emites bonos como PPK, te agarras 20.000 millones de dólares, se han agarrado 1.200 millones de dólares por los panamericanos. Yo emito, me endeudo por 20.000 millones. Hermano, el tren de la costa. Le pongo agua a todo el Perú. Así populismo, Cualiguarma, beca 18. Entonces, ¿cuál es mi pregunta? ¿El presidente sí puede cambiar la Constitución para alargar su mandato? Claro. ¿O lo quieren consagrar ahorita? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Esto es una trampa, porque están metiendo en el artículo 102 una precisión de que los presidentes que no vienen del voto popular, sino de su sucesión, se entiende que no hay reelección inmediata. Eso no tiene nada que ver con el adelanto de elecciones, si él puede renunciar. Pero lo que pasa es, la trampa es lo siguiente, hay que ahorrarle este superfluo gasto al país de 700 millones de soles. ¿Qué hay que hacer? Que el señor tenga los pantalones puestos para disolver el Congreso, que lo disuelva. Pero también que él renuncie, si a él no necesita cortarse el mandato, tiene la autorización para renunciar. ¿Tú te acuerdas cuando la señora Villarán le piden la revocatoria? El argumento de Fabre era gastarte un domingo en ir a votar y el costo de la revocatoria, ¿cierto? Ese era el argumento de Fabre. Ese argumento hizo que la gente dijera que se quede, porque después hay que volver otro domingo a votar. Fabre se dio cuenta viendo al fondo del Pero en esto de adelanto de elecciones, ya que los de izquierda, que son los comunistas que están casi en el gobierno, con el ministro de Justicia, los peruanos no votaron por este modelo. Mira, ellos dicen que se adelanten las elecciones. Si tú haces un raciocinio, y el ciudadano que nos está escuchando, si el gobierno ha hecho toda una campaña auspiciado por un sector de los medios, para desprestigiar al Parlamento, para arrinconarlo y decir que el Parlamento es la institución más desprestigiada que hay y que hay que cambiarlo. Entonces yo digo, ¿por qué me van a tener que premiar dejándome un año más? ¿Por qué no disuelve el Congreso? No vamos nosotros y que vengan otros. Y esos 700 millones de soles se le da al Ministerio de Salud para comprar incubadoras. A ver, yo soy campeón diciendo cosas que son impopulares. Yo estoy en contra de la corriente. Yo creo que Keiko es una prisionera política. Yo también creo eso. Y yo creo, y lo voy a decir así a riesgo de que me digan cualquier cosa, yo lo extraño a Landamián. Yo lo tenía a Landamián acá como Damián. Entonces, cuando yo lo llamaba a este señor que ha sido 2 veces presidente del Perú, conmigo era hipercordial. Yo ya sé de todos los defectos que le achacan. Pero tú le preguntabas algo a García y te lo explicaba. Te ibas en el Instituto de Gobierno en la San Martín, y yo no soy alumno, te sentabas, te permitían entrar y te sentabas a escuchar a un tipo que hoy no está vivo. Por favor. Te sentabas, como si hubiera estado vivo Belaúnde. Miren la desgracia que estamos pasando. Toledo está prófugo y PPK está prácticamente en la cana y Ollanta Humala va a estar en la cana.
Supuestamente en un país democrático tendríamos las voces de los expresidentes No hay esa para que posibilidad. expliquen. Hasta el día de hoy sigo esperando la prueba de la coima de Así García. es, exactamente. Hasta el día de hoy. La- Al margen del odio. Ya sé que fue pésimo el primer gobierno de la Belaúnde, la Al. corroboración de lo que ha dicho el señor Atala. No hay una sola prueba. ¿Sabes por qué te digo? ¿Por qué te digo lo siguiente? Y lo voy a decir públicamente. Un pajarito me ha dicho ayer a las 10:29 que Fiorella Molinelli está pensando en acogerse a la cooperación eficaz. Y si le vamos a hacer caso a Tala, porque dice que le dijeron, le vamos a tener que hacer caso a Fiorella Molinelli con respecto a Vizcarra y a PPK. El que a hierro mata, a hierro muere. El que a prisión preventiva mata, con lo mismo muere. Así es. Y Vizcarra fue presidente porque lo tumbó a PPK. Mechita, ojo con la Molinelli que te puede hacer presidente. ¿Y con quién